Muchas, pero muchas bendiciones. Que Dios te bendiga mucho. Allí donde te encuentres, que puedas estar con ánimo, con fe, con esperanza. Continuamos compartiendo la palabra del Señor. Te invito a que allí donde estés podamos orar para que el Señor pueda guiarnos en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este momento que podemos compartir, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiando, Dios, este tiempo de gran bendición. Señor, te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ciertamente un tiempo de gloria, un tiempo de gran bendición, donde estamos compartiendo la lectura de la palabra del Señor. Estamos meditando en su palabra y te invito a que puedas acompañarme. Continuamos en el libro de los Salmos. En esta oportunidad estamos en el capítulo 10 del libro de los Salmos y dice así la palabra del Señor. Te invito a que puedas acompañarme en la lectura de la palabra de Dios. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Comienza este salmo de una manera maravillosa, diciendo: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Aquí el salmista pensaba que el Señor estaba lejos y que estaba escondiéndose en el momento de la angustia, en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad. Dios se mantenía lejos o al margen. Y esta es una condición que muchos creyentes hemos experimentado en algún momento de nuestra vida. Cuando sentimos que el Señor no responde, cuando sentimos que el Señor está distante, podemos experimentar el silencio de Dios, ese tiempo donde queremos que el Señor pueda responder a nuestra vida, que la bendición de Dios llegue, que la contestación del Señor sea pronto, pero sin embargo obtenemos el silencio de parte de Dios y sentimos que Dios está lejano, no sabemos si Dios está enojado contra nuestra vida, si hemos cometido algún error. Ciertamente nos damos cuenta de que hay un distanciamiento o algo está pasando, pero muchas veces el Señor en esos momentos nos habla al corazón. Pero lo que más preocupa aquí es sentir que Dios se está alejando de nuestra vida. No es la tribulación en sí, no es la dificultad en sí lo que nos preocupa, sino el pensar que Dios está lejos de nosotros. El salmista dice: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Señor, te escondes en el momento de la dificultad. Señor, ¿por qué? Y luego vamos a entender y vamos a ver por qué el salmista creía esto. ¿Por qué él pensaba que el Señor se estaba escondiendo? ¿Por qué el Señor no estaba atendiendo a la situación que estaba atravesando en ese momento? Y dice así la palabra de Dios: con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. El salmista dice: Señor, estás escondido, Señor, en el momento de la tribulación, en el momento de la prueba. Y esto era algo que realmente preocupaba al salmista. Preocupaba esa lejanía de Dios y esa falta de respuesta. Y él entiende esa falta de respuesta porque veía el camino. Él comienza a analizar el camino de los impíos. Él comienza a analizar el camino de los pecadores, la senda de aquel que vive en una vida lejos de Dios. Y él comienza a decir: con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Nuevamente vuelve a decir que será atrapado por la misma circunstancia que creó el malo, caerá en su propia trampa. Como lo decía en el capítulo 9, será atrapado en lo que él mismo ideó. Y recordábamos allí la horca para Amán, también aquellos que tiraron allí en el foso de los leones a Daniel, y luego esa persona fue tirada al pozo de los leones, y no solamente él, sino toda su familia. Entonces, él dice: ciertamente la trampa que puso el enemigo él caerá en su propia trampa. Pero luego dice: porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Él está describiendo aquí la actitud de aquella persona que está lejos de Dios, está describiendo el camino del malo. Dice: el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso, desprecia a Jehová. Por la altivez de su rostro no busca a Dios porque cree que no lo necesita. ¿Cuántas personas hoy dicen: yo no necesito a Dios? Yo tengo trabajo, tengo que salir a trabajar y Dios no me va a dar de comer. ¿Cuántas personas dicen no necesitar a Dios porque creen que están por sobre Dios?
O muchas personas aún se han hecho llamar yo soy Dios en esta tarea, o yo soy Dios en este trabajo, en esta empresa. Aquí yo soy el Dios de esta empresa. Aquí no hay otro Dios, yo soy el que manda, yo soy el que decide. ¿Cuántas personas acaso piensan de esta manera? Él dice, el malo piensa así, bendice al codicioso, desprecia a Jehová. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. En ningún momento piensa en Dios. De hecho, no considera a Dios en ninguno de sus caminos. No considera a Dios en ninguna de sus decisiones. Y por lo tanto, cometerá errores, fracasará en el camino. Y él está viendo que estas circunstancias se están levantando contra aquel que sí sigue el camino de Dios. ¿Cuál es el problema aquí del salmista? ¿Cuál es la aflicción del salmista? Que está viendo la dificultad, está viendo a los malos prosperar, está viendo que a los malos les va bien, está viendo que aparentemente todas las cosas que ellos hacen les va exitosamente, y ellos están en ese camino y con arrogancia, pensando que nada los moverá de ese camino. Pero luego dice, versículo 5, sus caminos son torcidos en todo tiempo, tu juicio los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia, dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y de fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Él está describiendo, aquí el salmista está describiendo la condición del hombre malo. ¿Cuál es la situación de este hombre malo y cuáles son sus caminos? Dice, sus caminos son torcidos en todo tiempo. Engaño, mentira, fraude, maldición. No solamente eso, sino desprecio. Y luego dice, tu juicio los tiene muy lejos de su vista. Es decir, Señor, ciertamente ellos creen que le va todo bien y que nada tocará su vida y que nada les pasará porque tus juicios están muy lejos. Señor, si tú vinieses y juzgaras su vida y le mostraras, Señor, tus juicios y le mostraras, Señor, el camino que están llevando, que no es un camino de bendición, quizás se volvieran atrás de sus caminos, reflexionarían, pensarían ciertamente que están haciendo mal. Pero como todo le va bien, como tus juicios, Señor, están lejos de ellos, entonces el malo dice, continúo por este camino. Tu juicio lo tiene muy lejos de su vista, a todos sus adversarios desprecia, dice en su corazón, no seré movido jamás. Es decir, nadie me quitará la riqueza, nunca iré para atrás, nunca perderé. Aquellas personas que sienten que son exitosas y que todo le sale bien y que nada malo le va a pasar, que la salud está perfecto, que hoy tiene dinero, que hoy goza de buena salud, que hoy tiene todo lo que necesita y que nada malo le va a venir a su vida ni nada malo le va a pasar. Y dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio, nunca me alcanzará algo malo, nunca me alcanzará la desgracia, nunca me ocurrirá nada malo. Está firme aparentemente en su camino, se siente firme, se siente que ha alcanzado la bendición y que nada puede moverlo de allí, porque ve los juicios de Dios lejos, es decir, Dios no hace nada contra mi vida, no hay nada, no hay ninguna corrección, entonces él dice, nada me alcanzará, no me alcanzará el infortunio. Llena su boca de maldición y de engaños y de fraude, es decir, consigue ganancias deshonestas, es fraudulento, mentiroso, engañador. Dice, se sienta al acecho cerca de las aldeas, en los escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido, acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red. Es decir, el salmista está levantando una queja al Señor diciendo, Señor, el malo vive en esta condición porque tus juicios están lejos de su vida. Entonces él persiste en esta condición, llena su boca de maldición, de engaños, de fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad, es decir, hay humillación, hay desprecio, hay maltrato. Y este maltrato es justamente contra los justos, contra aquellos que hacen la voluntad del Señor. Por eso luego dice, se sienta al acecho cerca de las aldeas,
en escondrijos mata al inocente, sus ojos están acechando al desvalido, acecha en oculto como el león desde su cueva. Es decir, como una fiera al acecho, así como los animales comienzan a acechar a su presa y caminan lentamente, como tendiendo una trampa, sin que se den cuenta para poder saltar sobre ellos en el momento que menos lo piensen. Dice, así es el malo con el desvalido, así es el malo con el pobre, así es el malo con aquellos que son indefensos. Dice, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red, trayéndolo a su engaño, a sus mentiras. ¿Para qué? Para maltratarlo, para ciertamente humillarlo en la condición que tiene. Y él dice, Señor, tú no estás haciendo nada. No estás mostrando, Señor, tus juicios. No estás mostrando, Señor, tu mano sobre sus vidas. Entonces se siente confiadamente, está confiado. Pero también al decir esto, el salmista lo que está diciendo es, Señor, tú tienes el poder para juzgarlo. Tú tienes el poder, Señor, para mostrarle, Señor, que tú eres real. Y que tú puedes, Señor, juzgar con justo juicio cualquiera de sus actos y que no van a quedar así como están. No es que nada le va a venir. ¿Por qué? Porque ellos pensaban esto. Luego dice así, se esconde y acecha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dicen en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Es decir, el malo dice, Dios no verá la condición de lo que hice, no verá la maldad, no verá el engaño, no verá todas las cosas malas que estoy haciendo. Y esta es una condición de muchas personas. Es un pensamiento de muchas personas el creer que el tiempo es necesario para esconder todos los errores y toda la maldad y todo el engaño y las mentiras y los pecados que han cometido. Y no hay necesidad de arrepentirse, no hay necesidad de reflexionar, no hay necesidad de volverse a Dios en su corazón. Entonces dice, se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Nunca verá la maldad que estamos haciendo, es decir, no será tenida en cuenta esta maldad. Entonces camina sin preocupación, vive sin preocupación porque no siente que será juzgado por sus actos y por lo que está haciendo. Pero luego el salmista dice, levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Ahí el salmista hace una pregunta, pero él también contesta esa pregunta. Él le dice, Señor, levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano. Es decir, Señor, que desciendan tus juicios, porque ciertamente esta es una persona peligrosa. Es una persona que se encuentra al acecho, que ataca al desvalido, al pobre, lo hace caer en su red. Está así como una fiera, como un león al acecho para destruir. Ciertamente, y él le dice, Señor, levántate, alza tu mano, no te olvides de los pobres. No te olvides, Señor, de los indefensos. No te olvides, Señor, de aquellos que te necesitan. Y luego él continúa examinando el corazón del impío. Este es un salmo maravilloso porque nos muestra cuál es el pensamiento del hombre malo. ¿Cuál es el pensamiento del hombre que no busca a Dios? ¿Cuál es el pensamiento de aquel hombre que dice no hay Dios? ¿Cuál es el pensamiento de aquel que hace cosas malas, miente, engaña, mata, roba y siente que nunca va a llegar ninguna condenación a su vida? Entonces el salmista dice, ¿por qué desprecia el malo a Dios? ¿Por qué lo desprecia? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Es decir, ¿por qué desprecia el malo a Dios? Porque dice, en su corazón, Dios no lo tendrá en cuenta. Dios no tendrá en cuenta lo que hice. Es decir, maté, engañé, robé, defraudé, hice toda clase de delitos, cometí toda clase de pecados, pero eso fue hace 15 años atrás, 10 años atrás, 5 años atrás, 2 años, lo que fuese. Y dice, ya pasó, ya es parte de otro tiempo, pero ciertamente no es así. Aquel que ha cometido un error, aquel que ha sido un hombre malo, debe arrepentirse, debe venir a la presencia del Señor y decir, Señor, perdóname por los errores que cometí. El tiempo no sanará esa parte de su vida, sino por medio del arrepentimiento. Pero ¿cuál es la circunstancia que lleva al hombre malo a despreciar a Dios? Es decir, Dios no me juzgará por esto. Es decir,
Él no lo tendrá en cuenta, Dios no tendrá en cuenta. Nada me va a pasar. Nada vendrá sobre mi vida, no tendrá ninguna consecuencia, no pasará nada. Y luego dice, tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación para dar recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. El salmista le dice, Señor, ciertamente tú lo has visto. Tú has visto, Señor, porque tú miras el trabajo y tú miras, Señor, también la humillación. También miras, Señor, el desprecio, el destrato. También estás mirando, Señor, la condición en la cual están viviendo, Señor, aquellos pobres, aquellos desvalidos, los indefensos, Señor. Tú los miras para dar recompensa con tu mano. Es decir, Señor, tú pagarás y tú darás recompensa por la maldad que ha hecho aquel hombre malo, por la maldad que ha hecho el pecador, aquel que sus caminos son torcidos. Ciertamente, Señor, debo confiar en tu justicia, y aquí el salmista está apelando a la justicia de Dios. Si bien por momentos parece un reclamo decir, Señor, ¿por qué te escondes? Hay una contraposición o un contraste entre la forma de ver esta situación de que el Señor está lejos o que el Señor se esconde ante una determinada situación, entre aquel que busca a Dios, aquellos que caminamos en el camino de Dios, como lo dice en el verso 1. ¿Por qué, Señor, te escondes, Señor, en el tiempo de la tribulación? Señor, ¿por qué estás en esta condición? Y eso es algo que aflige el corazón del salmista, pero vemos que para el hombre malo no es algo importante, todo lo contrario. Dice, justamente por eso no se preocupa. En su corazón ha dicho, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro y nunca lo verá. Dios ha olvidado y nunca lo verá, ha encubierto su rostro, es decir, Dios no me está mirando, y no es una condición de tristeza para el impío. No es una condición de tristeza, es una vía libre para hacer lo que quiere. Es el motivo suficiente que necesita para continuar en el camino que está llevando. Pero luego dice, quebranta tú el brazo del inicuo, persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. El salmista está diciendo, Señor, quebranta tú el brazo de aquel que hace lo malo, del inicuo, y persigue la maldad del malo hasta que no haya ninguna. Ciertamente, en un momento, en un tiempo, la maldad será completamente desarraigada de la tierra, ya no existirá el mal, ya no existirá la maldad en los hombres. El salmista está confiando en la justicia de Dios, en la plena justicia del Señor, el que el Señor ve cada circunstancia, cada situación. Y dice, quebranta el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Y luego dice, Jehová es rey eternamente y para siempre. Desde su tierra ha perecido las naciones. Cuando el Señor ciertamente está mirando al impío, mirando al pecador, pagará justamente cada una de sus obras, lo que ha hecho cada uno, aquel desvalido, aquel que tuvo que vivir la aflicción, que tuvo que pasar el tiempo de la tribulación, un momento de gran dificultad, como aquel que fue el hombre malo, el escarnecedor, aquel que se levantaba contra el débil, contra el pobre. Pero aquí el salmista dice, Jehová es rey eternamente y para siempre. Esto hace entender que este salmo fue escrito por David en un momento donde él estaba viendo que el rey que estaba puesto no estaba cumpliendo o no estaba ocupando el lugar que realmente debía ocupar o de la manera que debía hacerlo. Entonces, al mirar el camino de aquel rey, Saúl, él dice, Jehová es rey eternamente y para siempre. Señor, tú eres rey desde el comienzo, aunque el pueblo de Dios lo haya desechado y haya pedido un rey. Señor, tú eres rey eternamente y para siempre. Desde su tierra han perecido las naciones. Es decir, Señor, yo confío en tu juicio, tú serás rey, Señor, para siempre. Tú eres un rey justo, Señor, y tú eres aquel que puede reinar nuestra vida, reinar en nuestro corazón. Y luego el salmista dice el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído, para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre en la tierra. Aquí vemos algo maravilloso porque dice, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová.
Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Es decir, el Señor prepara nuestro corazón. Él preparó tu corazón para que puedas escuchar esta palabra. Él preparó este momento para que tú puedas escuchar y Él está atento a oírte, a escuchar tus palabras, tu necesidad. El salmista estaba clamando al Señor y estaba pidiendo al Señor ayuda en un tiempo de gran dificultad. Justicia sobre aquellos que son malos, sobre aquellos que se han desviado del camino y que dicen no hay Dios y Dios no está en ninguno de sus pensamientos, Dios no está en ninguno de su obrar cotidiano, en ninguno de sus momentos del día Dios está presente. Y Él está pidiendo ciertamente que Dios pueda intervenir. Y dice, el deseo de los humildes oíste. El deseo de los necesitados, de los humildes, oíste. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Él dispone nuestro corazón. Y Él está atento a la voz de nuestra súplica, de nuestro ruego, de nuestra necesidad, de lo que nosotros hablamos al Señor, de lo más profundo de nuestro corazón. Y luego dice, para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Es decir, para que ya no tengas que pasar más por esos momentos, ya no tengas que atravesar ese momento de dificultad, ese momento de tristeza, de quebranto para el corazón, esa dificultad. Es decir, la oración, tu oración, mi oración serán oídas. La justicia del Señor llegará para nuestra vida. La justicia del Señor se hará presente en tu corazón y debemos continuar confiando en Dios. Debemos continuar confiando en el Señor, aunque veamos que el camino de los malos prospera, aunque veamos que en muchas condiciones el malo aparentemente le va bien, que vemos que los juicios del Señor están lejos de su vida y que por eso continúa jactándose y creyendo que todo le irá bien. Sin embargo, sabemos que la justicia de Dios llegará y al final cada uno recibirá su paga y su recompensa por lo que ha hecho. Te animo a que puedas mantenerte en integridad, guardar tu vida, guardarte de la maldad, guardarte del pecado, en santidad, buscando a Dios en tu corazón en estos tiempos de gran dificultad que tanto lo necesitamos. Dios te bendiga mucho.